Heme aquí. Ya me extrañó más porque no vine ayer, pero Sí. vine en la mañana. Mira, acomodé. Hola Georgette, buenas noches. Hola Citlali. Buenas noches a toda la familia Recamiera allá en Valle. A Georgette en Querétaro. A Berinca, no sé en dónde, pero muchos saludos. Linda, allá por el pueblo. ¿De qué pueblito vive Linda? No sé a dónde se cambió. Katy Camarillo sí sabe a dónde se cambió. Beatriz Morales, Beatriz, ¿cómo estás? Hola Pati, qué gusto saludarte a Pati Briseño. Kalina, ¿sí? No, no es Catalina. Ah, Katy Camarillo. Porque Kalina dice que siempre los escucha las prédicas, pero... Yasmín López, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yasmín, buenas noches. La hermana República de Xochimilco es donde está Linda. Y que te fuiste lejos. Es San Luis Tlaxialtemalco, dice Katy. ¿Sí conocen por ahí? Sí, son los pueblos que vamos a salir cuando salen por la de Cuernavaca, ¿no? Bueno, mis hermanos, venimos aquí a escuchar a Dios y bueno, nos encanta platicar también, ¿no? Bueno, vamos a orar, mis hermanos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, nos dé ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre mío, Creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, al Dios único, santo y verdadero, te damos gracias, mi Dios. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Y te pedimos, mi Dios, que tengas misericordia de todos nosotros en esta noche, Señor, y nos des conforme a tus riquezas en gloria, el que seamos fortalecidos en el hombre interior por tu precioso Espíritu. Yo te ruego, Señor, que te reveles a nuestras vidas más y más. Gracias por el privilegio de conocerte, porque esa es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo Jesucristo. Te ruego, Señor, que nos enseñes, llévanos a toda verdad, porque eso es una promesa tuya, Señor, que cuando viniera tu Espíritu Santo, que ya está aquí, Señor, Él nos llevaría a toda verdad y nos enseñaría las cosas profundas tuyas, Padre, profundas tuyas. Gracias, gracias, Señor, porque cada vez que terminamos, Señor, un servicio, nos salimos gozosos todos, Señor, de la palabra que nos das, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, ayer, siempre es importante escuchar los comentarios de los hermanos y ayer me hacía un planteamiento un hermano y tiene razón. Siempre he dicho que no seamos piedra de tropiezo con algún hermano. O sea, de hecho, el mismo Señor Jesucristo dice que no seamos piedra de tropiezo, ¿no? O sea, no seamos ninguna piedra de tropiezo. Mira, vamos aquí al libro de, si no me equivoco, es Lucas 17, 1 y 2. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible que no vaya a venir tropiezos en el caminar de los cristianos, mas hay de aquel por quien vienen. ¿Sí? Dice, o sea, está hablando del que es piedra de tropiezo, y habla del que el que es piedra de tropiezo. Dice, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños, ¿no? Entonces,
¿Qué significa pequeños en la Biblia? Es decir, nuevos en espíritu, es decir, niños en Cristo, ¿no? Amén. Niños en Cristo. Y los niños en Cristo, pues lógicamente, llegan a la iglesia y empiezan a recibir la palabra de Dios y los ves. Y sí tenemos, no sé, pienso en no ayudarlos. Es necesario ser conscientes cuando una persona trae, porque no lo conoces, ¿no? Primero partes de la base que ese hermano no lo conoces. Y mira, aquí en el libro de Santiago lo compara con las obras de fe. Dice en Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene ¿qué? Obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ya lo vimos ayer, lo estuvimos estudiando con mucho detenimiento. Imposible, tiene que haber siempre ¿qué? Obra de fe. Pero de lo que estamos tratando, y si un hermano o una hermana están desnudos y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, o sea, es un hermano que está en una situación económica mal, o sea, no tiene para comer, no tiene para vestir, porque dice, están desnudos, tienen necesidad de mantenimiento cada día, pues desde luego, si tiene necesidad de vestido, pues de alimento mayor, ¿no? Dice cada día, y si alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y sáciate de comida, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? ¿Sí? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y es cierto, o sea, hay una obra de amor, porque Dios nos mandó decir que si un hermano padece, todos nos compadecemos con él, ¿sí? Si un hermano tiene alguna necesidad. Ahora, pero el Señor Jesucristo dice, no seas piedra de tropiezo también. Entonces, y yo he dicho varias veces aquí, si ves que un hermano no está creciendo y sigue apapachando su pecado o su debilidad, Dios quiere tratar con él, ¿sí? Dios quiere tratar con él y tú no dejas porque siempre estás interviniendo bajo el tenor de decir que hay que ayudar a ese hermano, ¿no? Y me refiero a aquellos hermanos que todos tenemos, en todos los casos, todos tenemos, no hay uno de nosotros que pueda decir que no tiene una debilidad. O sea, todos tenemos debilidades y todas son malas y todas son tinieblas. Y todas son tinieblas. O sea, por ejemplo, cuando te encuentras un hermano que ya lleva años en Cristo y por ahí te enteras que sigue viendo pornografía, dices, ¿qué es esto? O sea, trae una debilidad, ¿no? Que no ha podido controlarla. Entonces, ahí tienes que no ser piedra de tropiezo para que trate Dios con él, ¿no? Poníamos otro ejemplo, he puesto yo el ejemplo de la flojera. La flojera, digo, gracias a Dios, yo me doy gracias a Dios que no la tengo, o sea, siempre he sido muy, muy activo. Pero hay que comprender que hay hermanos que nacieron con flojera. Y pues sucede. Entonces, la flojera es algo, mira, el que traía la debilidad del alcohol, ese se le nota, ¿no? O sea, ¿qué pasa con una persona que toma? Pues ya se perdió otra vez, ya venía aquí a la iglesia y otra vez ya recayó y está tomando y todo el mundo se entera que su problema, ¿qué es? El alcoholismo, ¿no? Porque ese es su problema. Esa es la parte de su carne. Y manifiestas son las obras de la carne. Borracheras, orgías, fornicaciones, adulterios. O sea, hay ahora sí que una gama de tinieblas aquí, porque Satanás fue inyectado en el hombre. Y hay uno que no se menciona, que es la flojera, por ejemplo. La flojera siempre se justifica muy fácil. ¿Qué pasó contigo? No, pues ya me corrieron. Te corrieron. ¿Por qué te corrieron? ¿No? Se acabó el trabajo. No encuentro. Y los ves, y ahora ya me refiero a ese hermano que ya tiene años aquí con nosotros, ¿no?
Ya tiene tiempo y ves que no prospera, y no solamente en lo económico. El Señor dijo que es prosperar en todas las áreas. Ahora, yo estoy de acuerdo, el Señor te mete al desierto cuando tú llegas a Cristo, porque te quiere hacer depender de Él. Entonces, el Señor va tratando contigo, pero hay un momento que tú como hermano te das cuenta que ese hermano tiene un problema, ¿no? ¿Sí? Y ves que, por ejemplo, el diezmo no les cae, o sea, no más, espérame, ¿de dónde voy a sacar para el diezmo? O sea, es más bien. Y hay unos que llegan hasta el descaro de decir, ustedes deben darme dinero, o sea, para eso está la iglesia, ¿no? Entonces, y a veces, yo por ejemplo, una ocasión me acuerdo que tuve que hablar con un hermano, porque ese hermano primero le pidió a él, y él sintió tanta carga que subió al grupo que todos apoyáramos a ese hermano porque estaba mal. Y yo decía, a ver, ¿por qué estás haciendo pues casi la colecta, no? Pues claro, él me dijo, es que tenemos que ayudar. Sí, pero el problema de ese hermano es que tiene una flojera, que tiene que terminar con ella. Ahora, decía yo ayer en la plática, no sé si en el intermedio, o sea, recuerdo una cosa muy importante. Yo así la veo. Dios dijo que no comieras ¿de qué árbol? De la ciencia, del bien y del mal. Entonces, vamos a ubicarnos en ese árbol solamente en la parte del bien, ¿no? Fíjate del mal, o sea, dices mal, robabas, fornicación, adulterio, pero vamos a la parte de la parte de ese árbol del bien, ¿no? Porque dice que es del bien ese árbol, ¿no? Entonces, ¿Dios prohibió que se comiera de ese árbol? Sí. Amén. Sí. ¿Y de cuál dijo que comiéramos? Del árbol de la vida. Y cuando pecó, ¿qué hizo nuestro Señor? ¿A quién sacó del huerto? Al hombre. ¿Para que no se acercara a dónde? Al árbol de vida. Entonces en ese momento se volvió un ser almático, que estaba en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces un inconverso está en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ahora ubiquemos solamente el lado del bien, ¿no? Entonces hay tantas cosas de las cuales argumentamos que si tú me preguntas, oye, ¿tú piensas que yo estoy mal en esto? Yo te diría, no, si lo veo desde el punto de vista del árbol del bien, tú no estás mal. Pero si yo lo veo a los ojos del árbol de la vida, tú estás mal. Entonces les decía yo el otro día en una prédica de un amigo que llegó un momento que él le dio todo a su familia, a sus hijos, escuelas, casas, coches, o sea, haz de cuenta que fue ese patriarca que se aseguró que a sus hijos no les faltara nada, ¿no? O sea, su casa para mi hija, su casa para mi hijo, su coche y les dio todo. Y hoy están peleados con él, los hijos. Entonces, yo platicando con él, me decía, es que él se sentía la víctima. O sea, ya no son mis hijos, no quiero saber nada, o sea, después de que di todo. Y le digo, a ver, si lo veo, si tú me dices, como me decía, ¿tú crees que fui un mal padre? ¿Les di todo? No, pero lo estoy viendo a través del árbol de la ciencia del Bien y del mal. Y olvídate del mal, yo te digo, ya quítale, déjale. De ese lado del árbol hiciste lo correcto. Pero ¿qué dice el árbol de la vida? ¿Qué dice Dios cuando un hijo está siendo rebelde y hace cosas? No, ¿en qué parte está lo del hijo pródigo? ¿Me acuerdan? Está en Lucas. A ver, Manolo, si te acuerdas por ahí. Ahí viene el del café.
¿Mande? Lucas 15, 12. Lucas 15. A ver, vamos a Lucas 15. 12, sí, aquí está. Dice Lucas 15, 11. Vamos a ver lo que dice el árbol de la vida, ¿no? Lucas. Ante el ejemplo que estamos mencionando. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y él le repartió los bienes. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo este hijo? A mí no estoy de acuerdo con tus reglas, necesito lo mío, yo ya me voy. ¿No? No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó ¿a qué? A faltarle, ¿sí? Entonces, dice, ¿comenzó a qué? A faltar. A faltarle. Dice, y comenzó a faltarle. Y dice, y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que, ¿qué? Pues cuidar a los cerdos. Y fíjate qué hambre vino. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Versículo 17. Volviendo en sí. A mí me gustaría que sí. Puedes subrayar esa palabra. Y volviendo en sí. Ahorita vamos a profundizar sobre ella. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros? En la casa de mi padre. O sea que había muchos jornaleros, ¿en dónde? En casa de mi papá. En la casa de mi padre tienen ¿qué? Abundancia de pan. Y yo aquí Perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y todo esto lo dijo ¿cuándo? ¿Cuándo qué? Volvió en sí. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. O sea, quiere decir que el padre se asomaba constantemente a ver si cuando regresaba. Y movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido, vístanle y pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies y traigan al becerro gordo, matarlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, ¿cómo estaba? Muerto. ¿A qué? Revivido. ¿Obtuvo qué? La vida. La salvación. Obtuvo la vida. Se había perdido y es que hallado. Amén. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Ahora, vamos a ver lo que nos dice este árbol de la vida. El padre agarró y le dijo, la puerta está ¿qué? Abierta. No le dijo, espera, mi hijo, es que tú no te puedes ir, vamos a ponernos de acuerdo. Es que no estoy de acuerdo con tus reglas, no estoy de acuerdo con el otro. Mira, vamos a compaginarlas, una tuya, una yo, y nos vamos poniendo de acuerdo. O sea, un hijo entra en una rebeldía, la necesidad está ligada ¿a quién? Al muchacho, ¿no? Pero el padre le dijo, ¿eso qué significa? Que el padre tenía reglas en la casa. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las reglas tuyas y mías en tu casa? El árbol de la vida. O sea, tú con tus hijos no tienes ni qué luchar, simplemente, hijo, aquí dice. Aquí dice cómo debe ser. Yo no voy a, ni mandas tú, ni mando yo, manda Dios. Yo soy temeroso de Dios y a mí me dice que yo te discipline en el Señor. ¿Sí? Así dice en Efesios, ¿no? Dice, disciplínalo
en el Señor. No me acuerdo cómo dice ese versículo, mira, déjame decir, así es Efesios 6, ¿no? Efesios 6:4. 6:1. Hijos, obedecer en el Señor. ¿Hijos qué? Obedecer. No dice, no solamente dice a los padres. Hijos, obedezcan en el Señor. Amén. Y eso es bien importante porque dice, a ver, entonces ¿a quién tengo que obedecer? En el Señor. ¿Y qué está enseñando el Padre? Lo que sabe de la palabra de Dios. Por eso el Padre es un padre de familia, es el pastor de la casa. Sí, amén. Y es quien enseña la palabra, es quien pone las reglas, ¿sí? Amén. Hijo, obedece en el Señor a tu papá. ¿Por qué? Porque tu papá te está disciplinando conforme a mis instrucciones. Porque esto es justo. Y le da la promesa al hijo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento que yo di, dice el Señor. Con promesa. Con una promesa. Para que te vaya como. Bien. Ahora, a ver, entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros como padres? Que le vaya bien. Que a nuestros hijos, ¿cómo quieres que les vaya? Bien. ¿Quién ama más a tu hijo, Dios o tú? Dios. Si nosotros siendo malos queremos que les vaya bien, ¿cuánto más? El Señor así nos compara, ¿no? Y entonces dice, para que te vaya bien y te asegures una larga vida sobre la tierra. O sea, te va bien aquí en la tierra. ¿Cuántos queremos que nos vaya bien aquí en la tierra? Y más cuando un hijo lo ves crecer y dices, uy, para todos los años que te faltan. Y a veces hasta dices, ay, ojalá te ahorres muchas broncas que yo que no conocía de Dios. O sea, en especial esos papás, como estoy viendo aquí a Gonzalo, a Manolo, que sus niños nacieron, los de ustedes ya nacieron en Cristo. ¡Qué bendición! O sea, Dios te está diciendo, no te metas en el árbol de la ciencia del bien. Dice, no comas. Échaselo a Marina. Dice la Marina. Amén. O sea, hijo, es una gran bendición. Mira, yo les agradezco a mis padres tanto lo que me educaron a su manera, pero no conocían del Señor. Después lo conocieron, pues yo ya estaba ya casado, ya cuando ellos se convirtieron, fueron bautistas y todo. Mi papá cambió increíblemente, mi mamá también, o sea, para bien, o sea, yo desde fuera lo vi, pero no tuve la riqueza tan hermosa de nacer en una familia cristiana. Y eso nuestros hijos tienen que valorar, pero no lo valoran porque el mismo Señor nos dijo, la necedad está ligada al muchacho. Y ciertamente, mira, cuando están chiquitos, ay, me encanta cuando vienen aquí, porque van y le comparten a los abuelitos y lo que aprenden, y salen aquí con su arca de Noé, y el otro sale con cara de jirafa y todo, ¿no? Pero nomás crecen. Y a ver, compruébame lo que dices. La necedad está ligada. Y empiezan igual que fuimos todos nosotros, no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, la rebeldía está ligada. A mí me impresiona esa parte de ligada porque es una liga. O sea, ¿qué pasa que esto yo lo amarro con una liga? Agarro y le doy un jalón y la alejo, y ¿qué hace con la liga? Se regresa, ¿no? Ahora, ¿cómo alejas ¿cómo dice Dios que vas a alejar esta necedad? Con la vara, ¿no? La paras, pero se aleja, ¿y qué crees? Se regresa. Porque está ligada. Es una liga, ¿no? Entonces, Dios dice, hijo, obedece en el Señor a mí, que yo te estoy enseñando conforme a la palabra de Dios. Entonces, así, relinches, hijo. Hagas el drama que quieras, ¿eh? Tienes que obedecer porque es por
tu bien. Bien, amén. Y porque me estoy apoyando en qué árbol. En el En árbol la de la vida. vida. ¿No? Porque en el otro, yo te diría el ejemplo de mi amigo. ¿Hizo bien? Pues sí, fue un buen padre. Y yo he visto inclusive papás cristianos que dicen, ¿y por qué te estás esforzando tanto? Porque tengo que darle a mi hijo una casa. A mi hija una casa. O quiero dejar a todos mis hijos con casa. Y después te va a decir, ay, me la compraste bien lejos, ¿para qué la quiero ir? Pero se dan unas esforzadas. ¿No? Sí, porque les viene la necedad y luego llega el yerno, la nuera y... No, o sea, no, ya para qué te platico. Pero hay papás que esa mentalidad es decir, ¿por qué tienes que...? Voy a poner el ejemplo, o sea, estás pensando igual, quiero dejarle una casa a mi hijo, porque yo lo amo y quiero dejarle una casa. Bueno, está bien. Yo no lo veo en el árbol de la vida, en el árbol de la ciencia del bien, y te digo que está bien. No te puedo decir que está mal, ¿no? Pero le estás armando la vida a tu hijo. Y te hablo yo como papá, que también mis hijos tenían 20 y tantos años cuando llegaron a Cristo, y no ha sido fácil. O sea, cada hijo trae su rollo y todo, ¿no? Entonces, vamos a pensar entonces, regresemos aquí a Lucas, ¿qué era? Lucas 15, ¿no? Lucas 15. Entonces, este papá que está plantado en el árbol de la vida, ¿qué le dijo al hijo cuando no quiso respetar las reglas de la casa? Dame mis bienes. Pues órale, están, llévatelos. Ahora, tú le dices ahorita a alguien, oye, mi hijo, dile que la puerta está abierta. No quiere. ¿Y qué dice el árbol de la ciencia del bien? ¿Cómo? Es mi hijo. Ay, ya sé que es tu hijo, no te enojes. ¿No? Así. Es mi hijo, no le voy a fallar, ¿no? Tiene que aprender. Y me recuerdo una vez que estaba dando clases en un instituto bíblico allá por Xochimilco, que llego a dar la clase y estaban los papás hablando con el pastor y la mamá llore y llore y llore. Y se salió el papá a hablar conmigo. Dice, ¿cómo está, maestro? Porque ahí te ubican como maestro, ¿no? O sea, no dicen pastor maestro, ¿no? ¿Cómo está? Dice, pues le digo, ¿cómo están ustedes? Muy mal. Dice. Es que me acuerdo mucho ese día que usted dio esa clase que dijo, no dejes que tu hijo tenga novio. ¿Quiere tener novio? Cásalo mañana. No, cásalo, pues que aquí tiene novio. A ver, ¿para qué sirve el noviazgo? Ay, pues para conocernos, pues sí, pero te pasas de conocimiento. Como dice el hermano Wayne, ay hermano, de la sala a la recámara la distancia es muy corta. O sea, tú dices, ahí están en la sala, sí, pues, pero la distancia a la recámara es muy corta. Y entonces mi hija me pidió de favor que si la dejaba yo andar con un jovencito. Me prometió, y como yo conozco a mi hija, le di permiso. Dije, te voy a decir una cosa, ni lo conoces, ni la conoces. Siempre los papás, siempre dicen, yo lo conozco, ¿qué lo vas a conocer? Solamente lo conoce él y Dios. Sí, claro. Ellos están llenos de tentaciones. Yo conozco a mi hijo, no lo conoces, o sea. Se está riendo porque te está mandando la palomita. Y bueno, ¿y qué pasó? Pues yo los dejé andar de novios. Y ahora pues ya embarazó a mi hija. Y pastor, ¿qué cree?
Pues que no se quiere casar el otro. Que ahí se ve. Y ahora, pues es mi mujer, ¿no? Pues ya vi que es un... ¿Dónde caminaste? En el árbol de la ciencia del bien. Del bien. Y dice, ¿y ahora usted qué piensa que debo hacer? Pues no me acuerdo dónde está, pero ahí está el hijo pródigo. Decidiste así, ahí está la puerta. ¿Y saben cuál fue la respuesta? No. Es mi hija. Y la voy a apoyar. Pues ahí te vas a llevar. Prepárate para la que sigue. Y después prepárate para la que sigue y la que sigue. Porque se apoyó ¿en qué árbol? En el árbol de la ciencia del bien. Si lo ves, oye, quiero hacerle una casa a mi hija y regalársela. ¿Está bien? Pues, ¿es bueno? No, pues sí es bueno. Pero quedó de que va a ser novio, pero que nunca va a estar abajo del arbolito. Entonces, ¿para qué va a querer ser novio? Pues a ver, el Señor en este ejemplo nos está diciendo que el papá, ¿qué hizo? Las puertas están abiertas. Es que yo quiero esto. No puede ser. No, yo sí quiero. La puerta está abierta. Y hay un momento que no puedes controlar, ¿no? O sea, estás ahí en la necedad, ¿no? Ahora, este hijo fue y siguió con la necedad porque malgastó toda su herencia. Ahora, Dios es soberano. Sí, amén. ¿Quién crees que haya mandado esa hambruna a esa provincia? Dios. Porque Dios ama más a ese hijo que se fue que el propio padre. Sí, amén. Porque después dice, se comió toda la lana. Y después vino una hambre y de tal manera que lo mandaron a cuidar en una hacienda, a cuidar ahí. ¿Y qué fue lo que dijo cuando ya empezó a comer con los cerdos? En la casa de mi padre, ¿qué? Hay muchos jornaleros. Ahora, piensa en el padre. ¿Tú crees que el padre en esa posición que tenía, de que él era un hacendado, donde había una hambruna afuera y él tenía alimento en abundancia para todos sus empleados? Él pudo haberle mandado dinero. Sí, claro. Sí, claro. ¿Y cuántos de nosotros en el árbol de la ciencia del bien? Mándale esta lanita a través del tío. A través del tío fulano. No seas feliz. Porque quieres que ayudarlo, ¿no? Oye, que se vaya a tu casa. Ay, por lo menos, está peleado conmigo, pero ya le dije a mi hermana que me lo reciba. No, pues ahí está. Ahí estás, ¿qué? Protegiendo. ¿Qué aseguró que ese hijo no se perdiera más? La oración del Padre. Sí, amén. Porque Dios dice, todo lo que pidas al Padre, yo lo haré. Amén. Pero su Sí. padre- Y Dios siempre te va a respaldar Amén, así es. cuando tú te apegas Amén. al árbol de la vida. Amén, aleluya. Siempre te va a respaldar. Porque Dios no es hombre para Para mentir mentir, ni y hijo de Dios no falla. Pues tú mi no duermo, es que mi hijo se fue y no sé ni dónde está. ¿En dónde está la fe? ¿A dónde? ¿Dónde está la fe? Entonces, ahora, él podía haberle mandado dinero. ¿Y le mandó? No, No. Entonces, no, esto no los manda el Señor como una enseñanza. claro. Sí, amén. Sí. ¿Qué fue lo que provocó Dios a través de ese plan? Que él se arrepintiera de regresar a Que volviera en Sí. sí. Qué barbaridad. O sea, tú a muchos hermanos agarras y les dices, haz esto, y les entra por aquí y les sale por acá.
Y no me estoy refiriendo a todos, me estoy refiriendo ahora sí a muchos hermanos que ves que traen una debilidad de flojera o de alcoholismo o la que quieras. ¿Sí? Y hay unos que están aferrados a no diezmar, y dices, bueno, no diezmes si quieres, pero ahí está, no hay prosperidad. Porque no vuelven en sí. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros como hermanos en la iglesia? No ser piedra de tropiezo. No ser piedra de... Ok, yo no lo conocía, pues a lo mejor viene muy golpeado del mundo, ¿no? El diablo lo traía, pues toma 500 pesos, toma 1000 pesos, te voy a regalar una canasta, te voy a regalar el otro. Pero ves que no cambia y tú sigues, no, es que Dios dice que ayudemos a que si un hermano, pues eso no está cambiando. Entonces eres ¿qué? La piedra de tropiezo. ¿Y qué dice Dios? Que no seas ¿qué? Piedra de tropiezo. Ahora, lo más fuerte es todo. ¿Tú amas a tus hijos? Sí. Amén. Sí. ¿Quieres lo mejor para ellos? Sí, el árbol ve el comportamiento de los del mundo y de nosotros mismos al defender a los hijos y aceptar sus condiciones y todo porque los amamos. Te lo digo por mí mismo y mi esposa, o sea, Sí. los dos a veces yo le digo, no, y ella dice, no, es mi hijo, y yo también por otro lado, ay, y luego me dice, no, tú dices que no, y ahí andas metiendo la cuchara. Así es. Así somos los... Porque somos ¿qué? Porque los amamos. Sí, amén. Ahora, pero Dios o sea, ¿quién te conoce más? ¿Quién ama más a tu hijo? Dios. Dios. Porque es su hijo. Es su hijo. Amén. Amén. Ahora, ¿qué hizo este padre que se apegó al árbol de la vida? No le mandó un solo peso. ¿Hasta cuándo volvió a darle? Cuando regresó. Sí. Cuando regresó. Cuando volvió en sí, dice que el mismo padre lo vio de lejos y corrió. ¡Ya vive! Y le dio un beso. Mi hijo estaba muerto. Dice, pero no estaba muerto, estaba así con mucha hambre, pero no estaba muerto. No. Están... ¿Te acordás de la canción? No andaba muerto, no andaba declarando. Pero ahora velo bíblicamente. Mientras tú consientas a tus hijos y no nazcan de nuevo, ¿están muertos o no están muertos? Sí. Cuando vuelvan en sí y nazcan de nuevo y reconozcan a Jesucristo como Señor y Salvador y busquen de la palabra y todo, ¿ahí llegaron a la vida? Sí. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Ahora, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Que se salven tus hijos? Amén. Haz lo que dice La palabra. el árbol de la vida. Haz lo que dice la... Es decir, como antes lo decía yo mucho, juégatela con Dios. Él no te va a fallar. Es cierto. Y así. No te apoyes en ese árbol. El mismo Señor dijo, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. Sí, mira, Proverbios 3. Yo nomás quería dar un ratito de esto, pero ya se alargó el tema. ¿No? Porque nada más quería explicar lo que decía. Que no se fuera a tomar de que yo digo, no ayudes al hermano. Sí, no lo conoces, ¿no? Pero si ves que no está cambiando, entonces eres una piedra de tropiezo. Al principio dices, viene golpeado del mundo, aún todavía no entiende muchas cosas de la palabra, pero tiene ganas o sea, quiere conocer más y lo va a hacer. Ahora te encuentras hermanos que están enamorados de Dios y todo, pero hay versículos que no los quieren aceptar.
Por eso le hemos puesto que, oye, tú traes tu Biblia hawaiana, porque pues ya cortaste todos los versículos que no te gustan, ya los quitaste. Entonces traes una Biblia mezclada con el árbol de la ciencia del bien y lo traes mezclado con el libro de la vida. Esto sí lo obedezco, pero esto no. Te encanta ir a andar evangelizando y predicando el evangelio, pero no quieres trabajar. Entonces, ¿no? Y ahí los ves y dices que ya conseguí una chamba, ay, pues ya me corrieron. Ay, entonces, y no avanzan. Dios los ama. Sí. Entonces, si tú los sigues ayudando, ¿eres qué? Piedra de tropiezo. Déjalo, como dicen, déjalo que toque fondo como el hijo pródigo que volvió en sí. Sí. Porque dice Dios que no seamos piedra de tropiezo. ¿Sí? Porque cualquiera diga, no, es que eres piedra de tropiezo porque ya fulanito ya salió de esto y tú le sigues invitando a que salgan a la discoteca y todo. No estoy hablando de eso. Esa piedra de tropiezo ya no eres tú, que lo tomas muy bien. Pero en este sentido sí. Entonces, yo me acuerdo un hermano que le decía yo, es que no quieres trabajar. Y lógicamente, pues no diezmas. Y no dice, yo sí diezmo. ¿Qué le diezmas a Dios? Mi tiempo. Ah, caray. O sea, Dios está esperando. Uy, pues el Señor está feliz porque le regalas tu tiempo. Qué bárbaro. O sea, qué mal. O sea, que cómo puedes acomodar las cosas a tu conveniencia cuando te metes al árbol de la ciencia del bien. Porque eso es lo que hacemos. Mezclamos la palabra de Dios con el árbol de la ciencia del bien, del cual dijo Dios, de ese no comas. Lo mezclamos, hermanos, y lo digo por mí, para que no digas, pastor, no, yo también he cometido muchas veces ese error. De mezclarme con eso. Dice aquí Proverbios 3, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Cuál es tu propia opinión? El árbol de la ciencia del bien. Tu parte almática, la que Dios quiere salvar. Dios quiere salvar tu alma. Y para salvar el alma, tienes que someterte a la palabra de Dios. No dice en 1 Corintios 10 que las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino poderosas ¿en quién? En Dios. ¿Para derribar qué? Fortalezas. ¿Y esas fortalezas dónde están? En la mente, derribando los argumentos. ¿Cuáles son los argumentos? El árbol de la ciencia del bien. Donde tú dices, yo no creo estar mal en esto. Y Dios dice, no seas sabio en tu opinión. Teme a Jehová. O sea, ¿qué es temer a Jehová? Me apego al árbol de la vida. ¿No? Teme a Jehová y apártate del mal, porque entonces será medicina a todo tu cuerpo y refrigerio para todos tus huesos. O sea, largura de días. ¿Sí? Y aquí viene otra vez la importancia. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Lo hemos usado para pedir el diezmo o no? Sí. Entonces, y luego hay otros hermanos que les gusta mucho el evangelio y luego ya quieren ser pastores. Y algunos se hacen hasta pastores. Sí. Le traen la flojerota de aquellas. Lo que y ahora se apoyan ahí. Ay, sí. Y una vez me acuerdo que uno decía, ahorita le pide tú los diezmos, a ver ¿de qué va a decir? No los pidió como una... Hermanos, órale, hasta les acomodas bien, pero si tú lo que no quieres es trabajar. Entonces, mis hermanos, para concluir esta parte y entrar en mi tema,
Nunca quiero decir que no ayudes a un hermano, pero tienes que identificar cuando su debilidad está ahí y no ser una piedra de tropiezo. Amén. Sí, así es. Segundo, apóyate en el árbol de la vida para toda decisión de tu casa. Amén. Apóyate en el árbol de la vida, porque atrás traes un respaldo del Todopoderoso Amén. que te va a respaldar con cada decisión que tú tomes. Aleluya. Amén. Amén. ¿Sí? Y vas a ver que quizás en el momento todo el mundo diga, estás mal, ¿qué estás haciendo? Pero el resultado final es que Dios va a responder y va a hacer volver a todos en sí y va a acomodar las cosas de una manera maravillosa. El Señor Jesucristo dice, ¿no crees que vine a unir? Vine a separar, padre de madre, hijo de hijos, y dice, no, hasta viene, y vengo a separar a la nuera de la suegra, y hoy se separan solas, pero no. Y entonces, pero a ver, y mira, yo llegué a un momento en mi casa y todos eran cristianos porque yo fui el último. Hoy ya ninguna fiesta, ya las fiestas familiares, aguaquí no lo traigan aquí. No sé, es el aguafiestas aquí. Luego llega y luego empezaban a guardar la botella. Y digo, no. Entonces, y acá y la música, y bueno, yo decía, bueno, está bien, o sea, háganme, y yo soy trataba de tratarme de adaptarme, pero ya es bien difícil. O sea, ya no eres el mismo, Dios te cambia. Amén. Amén. Pero sí viene una división familiar. Amén. Amén. Ya no nos alcanza el tiempo. La próxima. Otra hora. Otra hora. Vamos a avanzar a ver si podemos resumirlo un poquito más. Estábamos hablando ayer de las pruebas. Número 1, las pruebas. ¿Quién manda las pruebas? Ahora, dentro de esas pruebas hay muchas de las cuales dice la palabra de Dios en Romanos 8:26. Todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Decíamos claramente, ¿tú por qué amas a Dios? Pues por todas las bendiciones que me ha dado. Si algo estoy agradecido con Dios es de haber pedido su mano poderosa sobre mi casa, sobre mi trabajo, sobre mi vida, y por eso estoy feliz, porque he visto que el amor actúa. Y recuerda una cosa, el amor actúa. O sea, Dios te va contestando con acciones donde dices, pasó esto, mejoró lo otro. O sea, el amor actúa. Vamos aquí a Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. Y a los que predestinó, a esos también llamó. A ver, ¿tú eres un predestinado? Sí, amén. ¿Ya te llamó? Amén. Amén, amén. Y a los que llamó, a esos también, ¿qué? Justificó. Ahora, ¿cuántas veces te va a justificar Dios? N veces. N veces. ¿Abraham cuántas lo justificó? N veces. 3 veces. Escrituralmente vemos 3. Sí. ¿Sabrá los cuántos? ¿Abraham le falló a Dios? Sí. Cuando tuvo al hijo. ¿Cuándo fue la primera justificación de Abraham? Cuando Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia. ¿Qué hizo Abraham cuando le dijo? Le dijo Dios, Abraham, deja tu familia, Deja toda tu parentela parentela. y vete donde yo te voy a decir. Y ni sabía dónde. Y el otro se fue. ¿No? Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Después cuando él ya, después de 25 años que ya le había fallado a Dios, y no nomás en esa le falló, porque también cuando se fue cuando se fue a donde le dijo Dios que fuera,
Vino un hambre y ¿a dónde se regresó? Egipto. A Egipto. Ahí le falló a Dios. O sea, ¿qué es regresar a Egipto? Se regresó al mundo. Entonces, de repente Dios te saca al desierto, aquí, y de repente ves que te va mal y te empiezas a ver, pues antes por lo menos traía coche, ahora ya ni coche, ¿no? Antes me compré un coche más nuevo y ahora traigo esta tartanita, ¿no? Y dices, ¿qué está pasando? Pero mi familia está mejor cada día. Mi economía va mal. Pues Dios te está llevando al desierto. Pero hay unos que no lo aguantan y dicen, me regreso a Egipto. Me regreso a como estaba. Pero Dios en su misericordia te vuelve a meter al desierto. Así es Dios, ¿no? Y después de 25 años, ¿cómo estaba Abraham? Cuando casi tenía 100. Plenamente convencido. Plenamente de que Dios era poderoso. ¿Eh? Y no dudaba en ningún momento. Ahí fue justificado. Amén. Sí. Después, lo que más anhelaba Abraham Lo tuvo. era su hijo Isaac. Y a los 11 años le dice, me lo vas a dar. ¿Y qué recordaba Abraham en su fe? Pues si Dios me prometió que iba yo a ser padre de muchedumbres. Y todavía me dijo que no era con Isaac, que era con el hijo de la promesa. Entonces Dios es poderoso, inclusive si me pide que yo se lo entregue en el holocausto, yo se lo voy a dar. Porque Dios es poderoso para regresarme lo mismo. Así lo hizo. ¿Y hasta dónde lo llevó Dios? Al extremo. ¿Por qué? Hasta que levantó el cuchillo, ahí lo detuvo, ¿no? Dios se todo. Ahí lo detuvo. Y entonces dice la palabra de Dios que en ese momento se detuvo, le dijo a Abraham, sé que me temes. O sea, sé que ¿qué? Que me temes. O sea, que estás dispuesto a obedecerme en todo. Estás dispuesto a obedecerme. Y entonces, ¿qué sucedió ahí? Dios lo volvió a justificar. Lo justificó por las obras, ¿no? Y aquí vamos, mira, vamos a Santiago rápidamente. Santiago 2:22. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con qué? Con sus obras. Y que la fe se perfeccionó. ¿Por qué se perfeccionó? Por las obras. Amén. Ahora, ¿cuál es la obra de fe? Recordando muy claramente. Es obra de fe, no son obras, porque entonces deja de ser gracia. Estamos hablando de obras de fe, bien importante. Lo que está diciendo la palabra de Dios es obra de fe. ¿Qué hizo Abraham? Tenía obra de fe. Cuando Dios le dijo, trae a tu hijo al holocausto, él preparó de madrugada a los dos siervos y al burrito y lo puso con la leña y todo, y desde ahí estaba obedeciendo, diciendo, estoy haciendo una obra de fe, y estaba plenamente convencido de que en ese hijo Abraham iba a ser padre de muchedumbres. Eso tenía en su mente, ¿no? Él me dijo, el Señor, que iba a hacer en este hijo. Ya me lo dio, ahora quiere que se lo dé, se lo doy. Él sabrá cómo, Él es poderoso. Y agarró y caminó con los animalitos 3 días y los siervos y esto, y él en su mente, ¿qué decía? Dios me lo va a regresar. Porque cuando llegaron al lugar donde iban a subir, él agarró y le dijo, espérenme aquí, el muchacho y yo vamos a subir a adorar y vamos a regresar. Amén. Yo creo que Abraham dice, no sé qué va a hacer Dios, pero de que me lo revive, revive. Él es poderoso para Amén. Y iba caminando ahí hacia el monte y el niño le decía, papá, ¿y dónde está el cordero para el holocausto?
Dios se proveerá, hijo, no te preocupes, Dios se proveerá. Amén. Estaba haciendo obra de qué? De fe. Ahora, ¿qué es cómo obtenemos las promesas de Dios? La fe y la paciencia. ¿Y la paciencia entonces para qué sirve? Para tener obra de fe. Que aunque veas todo que sigue de cabeza, tú sigues diciendo, Dios me lo prometió, Dios lo va a dar. Aleluya. Como Abraham veía su cuerpo de casi 100 años y volteaba y decía, esta Sarita siempre ha sido estéril, pero no sé, Dios es poderoso. Aleluya. Y se fortaleció en fe, dándole la gloria a Dios. Aleluya. ¿Tuvo obra de fe o no tuvo obra de fe? Amén. Entonces la fe sin obra, ¿cómo está? Muerta. Entonces para que haya obra tiene que haber un tiempo Paciencia. de paciencia. Y Dios siempre va a dar la salida. Aleluya. Porque cuando estamos en la prueba dices, ay, pues ¿qué está pasando? ¿No? Y dice el Señor, no, ten sumo gozo cuando te encuentres en la prueba, porque lo que estoy haciendo es que tengas obras de fe, porque la obra de fe actúa, la fe actúa juntamente con la obra. Amén. La fe cómo actúa juntamente con la obra. Y todavía nos dice en Hebreos, no nos hagamos flojos, ¿no? Perezosos, ¿no? Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan todas las promesas. Aleluya. Amén. Ahora, vamos a Primera de Pedro. Dice Primera de Pedro 1:5, que tú y yo estamos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Entonces, así te tengan encañonado, tú estás en fe. Amén. Pase lo que pase, porque tú estás guardado. Por la fe en Dios. Así es que estás guardado por el poder de Dios, pero siempre por medio de la fe. Y dice, para alcanzar. Claramente es para qué. Entonces la salvación la tenemos que alcanzar, que es la salvación de nuestras almas. ¿Por qué Dios justificó a Abraham bíblicamente 3 veces? Porque cada vez que pasas una prueba, tú eres justificado. Y a los que justificó, también glorificó. Así es que el Señor dice, a los que escogió, a estos llamó. Tú y yo ya pasamos esas dos. Sabemos plenamente que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo por la voluntad de Dios. Segundo, ya cumplió esa parte, ya nos llamó. Ahora ya te justificó y te va a seguir justificando. Y Él te va a seguir probando. ¿Quién probó a Abraham? Dios. ¿Cómo dice en Génesis? Y probó Dios a Abraham. Ahora, ese Abraham en estos momentos había hecho algo incorrecto después de haber tenido al niño, después de eso. No dice la Biblia nada. Cuando se lo pidió, pasaron 11 años del niño y se lo pidió. Y sin embargo Dios lo probó. Entonces, a veces Dios te prueba caminando tú bien con Dios. O sea, puedes ir tú bien, pero Dios quiere llevarte al cielo. Y te va a probar. Para que nadie te diga, pues, ¿qué puerta abriste, no? Porque tú sabes si abriste puertas. Porque también si abres puertas, no le das oportunidad al diablo. Porque el diablo dice claramente en el libro de Efesios, no le des lugar al diablo. Para que no gane ventaja.
Porque no olvidamos ni sus propias artimañas. O sea, entonces hay veces que tú te metes en un lío porque le das lugar a quién. ¿Para qué va a hacer Dios con tu error? Le va a servir a Dios para prueba. Cuando tú te apoyas en el árbol de la ciencia del bien, como el caso que les decía, ya te metiste, ahora Dios lo va a usar, sí, para que fortalecerte. Entonces tenemos dos casos, o sea, yo lo que veo es que no le des lugar al diablo, quiere decir que sí le damos lugar al diablo. Pero todas las cosas nos ayudan a bien. ¿a bien? Por eso dice aquí en Primera de Pedro, dice, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada. ¿Cuándo? En el tiempo posterior. En la cual nosotros, ¿qué pasa con esta salvación? ¿Sí o no nos gozamos? Nos gozamos, pues tenemos una esperanza viva. Aunque ahora por un poco de tiempo, sí es necesario. tengas que ser ¿qué? Afligido. Entonces yo no puedo tomar y decir, a ver, Abraham lo probó sin haber abierto puertas. Pero aquí también hay casos donde tú no cambias, y en Dios te tiene que afligir. No sé si los temas... Sí, amén. O sea, no puedes decir, es que si yo obedezco a Dios nunca me va a probar. No, te va a probar. Porque tu fe tiene que ser hallada en alabanza y gloria. O sea, tú puedes ir bien, pero Dios te va a probar. Ahora, por otro lado, cuando tú no cambias, Él te va a meter en una prueba. Ahora, ¿cómo caes tú en una prueba? Cuando es necesario que Él te pone, cuando dice, fíjate lo que dice aquí, en la cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas. Si es necesario, ¿y por qué va a ser necesario? Pues porque no cambias. ¿Ven? Entonces, ¿quién permite la prueba? Dios. Ahora, híjole. Ven, ¿para qué me hicieron preguntas ayer? Ahora no puedo llegar a... Deuteronomio 28. 2 minutos más y ya. A ver cómo hacemos. ¿Amén? Yo sé que ya... Deuteronomio 28. Dice 28:15, pero sucederá que si no oyes la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en el campo, maldito el fruto de tu vientre, maldito serás. Jehová, versículo 20, Jehová enviará contra ti la, ¿qué? Maldición. Va a enviar el quebranto, el asombro en todo en cuanto pusieres tu mano. Versículo 21, Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que se consuma la tierra en la cual entras para tomar. 22, Jehová te herirá con de tisis, con inflamación. Entonces, a ver, ¿Dios manda estas enfermedades? Sí. Anubio. En la no, sí, Anubio. anubio. No, ese es añublo. Anubio. Ay, marinito. Son buñuelos. Lo que yo te quiero decir, porque se nos está acabando el tiempo y aquí estamos, nos vamos a quedar a cenar, yo creo que estamos muy a gusto. Jehová no tienta a nadie, Amén. porque Él es santo. Amén. Pero hay un enemigo que solamente viene a matar. No viene más que a eso, ¿eh? Entonces,
Dios, para cuando no obedeces, tiene que someterte a una prueba. Pero Él nunca te va a mandar esto. Pero sí lo va a permitir. Recuerda, cuando estamos viendo Lucas y dice el Señor Jesucristo, le dice, y bien importante en Lucas, dice el Señor, no dice Jesucristo, no dice Jesús. Dice, Simón, Simón, dice el Señor, le dice, Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandear. Satanás te ha pedido ¿para qué? Para zarandearte. Pero Pedro ha de haber dicho, Señor, no lo vas a permitir, ¿no? Porque yo debajo de tus alas estoy seguro y esto y aquello. No, yo voy a orar para que no falte tu fe. Entonces, ¿quién es el que tienta? El enemigo. ¿Y en dónde? ¿Y por qué tienta? Por tu debilidad. Ve tu debilidad. Porque esa debilidad no la quieres cambiar. Y lo podemos hilar con el tema de hace un rato. Cuando Dios está permitiendo que Satanás zarandee a un hermano, tú intervienes para que ese hermano no pase esa prueba. Entonces eres una piedra de tropiezo. Porque Dios quiere tratar con él. Porque vemos claramente que Dios nunca va a mandar el mal. No va a mandar la tisis, ni el ñuglo, ni nada. Pero le va a dar permiso. Lo va a permitir. Y también cuando Dios probó a Abraham y hace, cuando te prueba, a ver, ¿quién llevó al Señor Jesucristo al desierto? A ver, ahora, ¿puedes decir que Jesucristo había pecado? No. ¿Que era necesario que pasara esa prueba? No, Dios quería probar a su hijo. Y él iba bien, como Abraham iba bien con su hijo, le dijo, dame a tu hijo. Y aquí dice que el Señor Jesucristo salió y fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto para que fuera, ¿qué? Tentado. ¿Quién lo iba a tentar? Satanás. Y está muy claro ahí en Lucas 4. Entonces, siempre el que va a tentar es Satanás. Pero Dios lo va, ¿qué? A permitir. ¿Y sabes por qué lo hace Dios? Porque te ama. Porque tu fe tiene que ser hallada. Porque el justo por la fe vivirá. Amén. Cierra ahí tus ojos. Padre mío, creador del cielo y de la tierra, ayúdanos a comprender más tu grandeza, Padre. Hay cosas, mi Dios, que a veces nos cuesta trabajo entenderlas, Señor, pero precioso Espíritu nos da el discernimiento de tus planes y propósitos. Señor, ¿cuántas veces escuchamos que Dios nunca te iba a mandar una enfermedad? Y es cierto, Dios no la manda, pero sí la permite para que cambiemos para nuestro bien, Señor. Te damos gracias, Señor, porque debemos de temer a ti, Señor, para que esas pruebas, cuando son necesarias, es que las podemos evitar si somos obedientes a tu palabra. Pero también reconocemos, Señor, que en otras ocasiones nos vas a probar porque quieres checar, quieres verificar que nuestra fe sea hallada en alabanza y gloria. Te damos gracias, mi Dios, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Ahora sí, a tomarse su conchita con mermelada, o si tienes nata mejor, pero pues sí, ¿no? Ya mañana te subes a la caminadora y a ver cómo es. Dios me los bendice mucho. Gracias, Jorge. A Cristo, hola, Carlos Cero, Linda. Buenas noches a todos. Buenas noches. Amén, amén. Dios me los bendice mucho, mis hermanos. Bye. Bye. ¿Le pones el nombre? Se le pone finalizar ahora, ¿no? Sí.